informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Egunon, guztioi. Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a un webinar que organizamos desde Aptec, Asociación de Startups para el Manufacturing, y que hemos titulado Fomento de la cultura de la digitalización en empresas industriales. El objetivo de la jornada de hoy, es acercaros a las empresas que estéis presentes, información, conocimientos, reflexiones relacionadas con el ámbito de la digitalización en empresas del ámbito industrial, es decir, cómo debemos afrontar la implementación de esas herramientas, de esas soluciones, y hacerlo de una forma estructurada y de una forma que sea útil para las empresas de nuestro ámbito. La jornada de hoy la vamos a poner en marcha de la mano de 4 empresas asociadas de Aptec, que cada una de ellas aportarán su visión y su conocimiento en este campo, ¿no? Nos darán sus consejos, sus reflexiones sobre cómo afrontar este proceso de digitalización en las empresas para que sea un cambio óptimo y una mejora en lo que hacemos en nuestro día a día. Por mi parte, yo soy director de Aptec, de la asociación. Os haré una breve presentación de lo que somos y de lo que hacemos, y luego daremos paso a los 4 ponentes de hoy, de parte de las empresas DEIA Innovative Systems, Odeia Digital, Mutec Monitoring Solutions y Tadia AI. Cerraremos las presentaciones con un bloque de preguntas, de coloquio, y os invitamos en cualquier momento de la presentación a compartir las dudas que podáis tener a través de la pestaña que veis ahí de chat o de preguntas y respuestas, ¿vale? Nos enviáis esas cuestiones, las vamos recogiendo y al final de la jornada las compartimos, las resolvemos y las vamos dando respuesta, ¿vale? Así que, lo dicho, bienvenidos a todos, y por mi parte arranco un poco contando lo que es el ecosistema de AFM Cluster, al que pertenece Aptec, la asociación de startups que tienen propuesta de valor para el ámbito de la fabricación avanzada. Entonces, AFM es un clúster que agrupa a todas las empresas que en España trabajan en el ámbito de las tecnologías de fabricación avanzada y digital, es decir, que proveen de soluciones, de máquinas, de sistemas, de herramientas o de equipos para que otras industrias fabriquen con ellas. Somos proveedores de soluciones de manufacturing. Nos organizamos a través de diferentes asociaciones que veis ahí. La principal y la piedra angular es la parte en azul, la AFM Machine Tools, donde tenemos las empresas de máquina herramienta, que es una asociación que ya tiene un recorrido muy largo, de más de 75 años. Y además lo complementamos con las tecnologías de fabricación aditiva e impresión 3D en Adimat, con importadores y distribuidores de máquina herramienta en AIME, también con talleres de subcontratación en AFMEC y con fabricantes de herramientas de mano en Squin. La parte de la digitalización está completada o está cubierta con STEC, que es la Asociación de Tecnologías Smart o Habilitadoras, robótica, automatización, software, etcétera, y con Aptec, donde trabajamos con las startups que tienen una oferta de valor para el ámbito del manufacturing. Poniendo un poquito más el foco en Aptec, ahí tenemos, os comparto con vosotros el equipo de la asociación, que aparte de estas 6 personas, por supuesto, se apoya en el resto de las 25 que formamos parte de FM Cluster en los diferentes ámbitos. Trabajamos en ámbitos de tecnología, poniendo en marcha diferentes iniciativas para las empresas asociadas, en la parte de mercados, haciendo propuestas de valor que sirvan para acercaros a clientes de vuestro espectro, en la parte de marketing proyectando el mensaje de lo que hacemos, y en la parte de talento personas intentando captar, retener y formar talento útil para nuestras empresas asociadas. Aptec está organizado en torno a 3 colectivos de asociados. El principal es el de las startups, que son las que veis ahí, que tienen una propuesta de valor, de interés y de utilidad para el ámbito del manufacturing. Aquí tenemos más de 100 startups con una propuesta muy interesante para todo el mundo, todo el ámbito industrial. En segundo lugar, el segundo colectivo es el de las empresas industriales, que son aquellas que tienen una voluntad directa de relacionarse o de conocer la propuesta de las startups. Evidentemente no es el nuevo colectivo que vamos a relacionar con las startups, pero sí es aquel
que tiene voluntad de pertenencia y de conocer de cerca cuál es esa propuesta y de relacionarse con esas startups. Y el tercer y último colectivo es el de entidades o agentes, sobre todo del ámbito público, que trabajan o bien en el ámbito del emprendimiento o bien en el ámbito de la industria, un poco lanzando programas o proyectos que sirven para fomentar el impacto de la propuesta de las startups de ámbito industrial. Estos son todos los tres colectivos que tenemos dentro de Aptec y con los que hacemos actividades de valor para el conjunto de asociados. Y por último, también quería compartir con vosotros, cuál es un poco la propuesta de valor de las empresas de Aptec. Os he dicho que la asociación recoge y agrupa a startups con propuesta de valor para el ámbito de manufacturing y lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es ordenar esa propuesta de valor en las diferentes categorías. Ahí veis, ¿no? En la parte de tecnologías, pues cubrimos todo lo que tiene que ver con robótica y automatización, con visión, por supuesto con los datos, las plataformas, ciberseguridad, etc. Y de la parte de aplicaciones, ¿a qué parte del proceso productivo va esa solución? ¿Vale? Con esto tenemos ya un esquema de propuesta y de qué tipo de empresas o de iniciativas contamos en un lado y para qué soluciones en el otro. Vale, esto es un poco el esquema de Aptec y, por supuesto, en cualquier campo, si tenéis interés, lo podemos completar. Vale, esto es todo por mi parte y ahora lo que quiero es ya dar paso al primero de los ponentes, que es Alberto Blázquez, fundador de la empresa DIA. Alberto, buenos días. Bueno, DIA es una empresa que está en Zamudio. Eso es. Y bueno, que son expertos en soluciones de transformación digital, incluyendo servicios de IoT, de inteligencia artificial, de machine learning. Y bueno, tenéis un lema, Alberto, que es acerca tu empresa a la nueva realidad. Y yo creo que va muy bien, ¿no?, con el tema de hoy, que puede ser muy útil para todas las empresas que nos están oyendo. Alberto, bienvenido y cuando quieras te escuchamos. De acuerdo, muchas gracias por podernos presentar en este foro y por todo lo que estáis escuchando. Voy a compartir la presentación. Como bien ha dicho Juanjo, soy Alberto Blázquez, uno de los fundadores y desarrollador de negocio de DIA Innovative Systems, empresa ubicada en Zamudio. Constituimos como tal en 2015 y a día de hoy contamos ya con clientes en País Vasco, Navarra, Asturias, Madrid y y La Rioja. Ya tenemos acuerdos a nivel nacional con 2 empresas que son lo que nos está permitiendo traccionar a nivel nacional y pues, crecer de una forma ya bastante interesante. Contamos con 9 personas dentro del equipo de I+D, dedicadas a full time, 5 ingenieros superiores, 2 títulos medios y 2 técnicos. Y es lo que nos está permitiendo ir evolucionando nuestro núcleo, que luego explicaré en qué consiste, y las diferentes soluciones que adaptamos para cada uno de nuestros clientes. Y simplemente comentar que sigue siendo una empresa en la que el accionariado pertenece a los promotores, 2 concretamente, y luego tenemos una empresa con un 5% que nos ha valido como inversor industrial, nos ha permitido dar un salto de valor y podernos presentar a grandes clientes como puede ser Schneider, Renfe, o hidroeléctricas del Cantábrico. A día de hoy nos damos solución en los 4 sectores. Nuestro enfoque ha sido intentar crecer a base de dar solución a diferente tipología de empresa y evitar con ello llama competencia, llama no querer entrar a compartir tus soluciones con una empresa que puede ser competente de tuyo, y eso nos ha permitido ir creciendo. ¿En qué nos enfocamos y qué hacemos? Y que está alineado un poco con el foro de hoy, es en intentar aportar a las empresas nuevas herramientas que les permita digitalizar los modelos de negocio, entendiendo como modelo de negocio tanto el proceso de fabricación como crear nuevos servicios y productos que les permita crecer en volumen de negocio o crecer en facturación o simplemente mejor servicio a sus clientes que permita fidelizar. Y luego sí que es cierto que dentro de esa parte productiva nos enfocamos a aportar herramientas que permiten maximizar la eficiencia tanto energética como de proceso y monitorizar la calidad de los procesos para poder reducir el rechazo. Todo ello desarrollando o ofreciendo 3 tipos de servicios. Desarrollos a medida como tal, que simplemente un llave en mano o un mantenimiento posterior, pero una solución que permita cubrir las necesidades del cliente. Y luego, por otro lado, licenciar o vender productos como tal que tenemos desarrollados.
Para ello integramos diferentes tecnologías. Tenemos dentro del equipo de desarrollo, comentaba antes, ingenieros hardware, ingenieros software, que nos permiten hacer soluciones combinadas y nos permite captar datos desde un propio sensor de temperatura integrado en cualquier herramienta de una máquina hasta disponer de una plataforma donde poder ver los datos. A día de hoy integramos realidad virtual para poder facilitar bien a un operario, bien a un cliente, el cómo interpretar una máquina o un proceso, y donde estamos enfocados para dar servicios a terceros a modo de servicio recurrente es Machine Learning y Cloud Service. Aportamos toda una plataforma donde pueden ellos monitorizar todos sus procesos y adaptar a sus medidas. Como decía, nosotros lo que nos hemos dedicado durante estos años es a desarrollar una plataforma IoT, que nos permite tanto captar de nuestros sensores como de otros sensores diferente información. Esto le facilita a nuestros clientes poder hacer una introducción rápida de nuevas tecnologías, en un nuevo proceso o un nuevo producto. Y es como nosotros entendemos que es de una forma fácil para el cliente el que pueda integrar una plataforma donde pueda monitorizar 3 datos de un motor, ver que se estropea o que no y por qué se estropea, y ofrecer un servicio o una funcionalidad adicional al cliente que antes no tenía, sin necesidad de meterse en grandes desarrollos, grandes adaptaciones ni demás. No voy a entrar en detalle, pero bueno, simplemente la estructura de la plataforma está pensada para integrar diferentes componentes y funcionalidades, todo particionado para ganar en escalabilidad, y esto es lo que nos está permitiendo acceder a diferente tipología de clientes sin necesidad de ser expertos en su negocio o en su sector. ¿Qué da lugar todo esto? A una serie de productos, sensores que a día de hoy, como antes comentaba, vendemos como producto terminado, como producto gama blanca para que nuestros clientes pongan su marca, o bien como herramienta para el desarrollo que nos permita adaptarnos de forma rápida a sus necesidades. De igual manera, tenemos una plataforma que nos permite ser multidisciplinar en código abierto y que permite integrar diferentes funcionalidades y datos, y es la que nos permite toda la herramienta de geoposición, control de usuarios, flotas, dispositivos conectados y demás. Esto nos permite reducir mucho los tiempos de desarrollo para un cliente y con ello ayudar a los clientes a minimizar ese time to market de un nuevo producto, un nuevo servicio. Para entender un poco en cómo enfocamos o qué aportamos a diferentes empresas, he puesto unos ejemplos donde podáis interiorizar cómo aplicar esta herramienta o estas capacidades que nosotros tenemos. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con empresas de generadores y motores, todos ellos fabricantes, bombas y compresores y máquinas para la construcción, principalmente grúas puente. En todos ellos lo que aportamos son una serie de sensores que por diferentes razones no encontraban en mercado. Entonces, a base de adaptar sensores nuestros con pequeñas necesidades que ellos pueden tener, han podido recoger información que hasta ese momento no recogían. Con ello, aplicado a algoritmos, pueden obtener tanto la predicción de rotura, tan de moda ahora mismo, como otras opciones como pueden ser algoritmos de mejora de uso para el cliente, para educar al cliente cómo utilizar la máquina, detección de maniobras indeseadas, poder monitorizar el rendimiento de una propia grúa, por ejemplo, en cuánto puede usar, cuánto no puede usar, el envejecimiento de esa grúa en función del uso y el envejecimiento de las vigas, por ejemplo, de la resistencia. Entonces, son funcionalidades que pueden ir desarrollando de una forma sencilla a través de un producto semiacabado, si lo podemos decir así, que a ellos les permiten funcionar. De una misma manera, y para que podáis visualizar que muchas veces habla de la herramienta y se dice, pues bueno, recojo información de una máquina y puedo ver cómo funciona y servitizo la máquina, nosotros esa misma herramienta la entendemos como un producto que nos permite digitalizar procesos. El cómo estamos aplicando a día de hoy es, con mismos sensores que empleamos para conocer máquinas, podemos conocer esas máquinas que integran un proceso. Estamos trabajando en hornos de fundición, tanto para tratamiento como para colada vertical y horizontal, en detección de eficiencias energéticas en edificios, bueno, en compañías, vamos a decir, y en procesos de máquinas, líneas de herramienta, líneas de máquina, y luego transporte de medicaciones especiales, para conocer cómo influye las condiciones que se somete a la carga en el propio transporte. En todos ellos, realmente los sensores y información recogida es la misma. La diferencia es cómo se relaciona y cómo se muestra al cliente. Y ahí es donde nosotros sí que es cierto que aportamos mucho valor, aportamos mucho conocimiento del tratamiento del dato, y otros nos ayudamos o nos apoyamos en el conocimiento del cliente, de su sector y su negocio para poder ofrecer los datos de una determinada manera o diferente manera. Para nosotros nos es lo mismo en la recogida de datos o tecnologías modernas, como queremos llamar, el recoger la temperatura de un horno de fusión de 1500 grados, que en cierta manera recoger la temperatura a la que somete un plátano que viene de Ecuador.
trabajamos en productos congelados ahora mismo, el producto congelado que viene de China y se distribuye en Europa. Entonces, al final son temperaturas. En un caso lo utilizas para un control de un PID, para un horno, en otro caso para avisar una serie de alarmas que en caso de superar una determinada temperatura descongelaría el producto. Pero, insisto, siempre de una misma manera tratado internamente, y eso es lo que le permite al cliente ir evolucionando incluso dentro de su mismo negocio y dar diferentes opciones a los propios clientes. Y en cuanto a eficiencia energética, por hacerlo un poco más ad hoc, lo que hacemos es monitorizar diferentes puntos para no centrarnos en un consumo, sino un raciocinio del consumo energético. ¿Por qué esto? Es porque muchas veces tenemos máquinas que consideramos que no consumen y son realmente las provocadoras de un problema, bien por armónicos, bien por consumo de reactiva, o bien porque entendíamos que no tiene mucho consumo, pero es realmente la que más tiempo está usándose en el proceso. Y es lo que nos permite obtener datos y de una forma diferente visualizarlos y poder tomar decisiones. Al final todo ello está pensado en la toma de decisiones. Y en base a esos cuadros de mando que gracias a una plataforma desarrollada permitimos o facilitamos al cliente que pueda adaptarlos y verlos de una determinada manera. Siguiendo con la misma exposición, dentro de Smart City, o en otro sector que a lo mejor está un poco más alejado de lo que a día de hoy tangibilizáis, pero podéis ver otras opciones, estamos trabajando con grúas, máquinas de construcción. Esto viene derivado de trabajar con grúas puente. Al final el funcionamiento, vamos a decir, lógico, mecánico de la máquina es muy similar, y nosotros lo que estamos haciendo es, más allá de posicionarlo en un mapa y saber dónde ha estado la máquina, que ya sabemos que hay sistemas que gestionan flotas, es aportar qué realmente ha hecho esa grúa. Cuándo ha izado la pluma, cuándo la ha extendido, cuándo no ha extendido, el poder saber si se ha utilizado el servomotor, si se ha utilizado el hidráulico, y poder determinar posibles, como decía antes, mejoras de acciones para el cliente o detectar posibles problemas. En esa misma línea, asociado a lo que comentaba antes del consumo energético, estamos haciendo consumo energético en alumbrado público y alumbrado de interiores. Todo ello con la misma filosofía. El por qué os expongo esto es para intentar trasladar o que podáis ver cómo con una misma herramienta, sin necesidades de grandes cambios, se puede hacer una funcionalidad diferente. Esto muchas veces a las empresas le pasa que, oye, me gustaría dar al cliente la monitorización remota del equipo, y luego piensa, si yo pudiese además decirle cuándo se puede romper o cuándo podría hacer una reposición de piezas. Todo eso a día de hoy, gracias a las nuevas tecnologías, se puede incorporar de forma muy sencilla. Poniendo el ejemplo de la izquierda de grúas, a día de hoy estamos monitorizando la grúa, sabemos cuando se rompe ciertas piezas que son son vamos a decir, las críticas, y lo que hemos integrado es directamente el market dentro de la plataforma que monitoriza y da la predicción de rotura, para que el propio cliente, gracias al market, haga la solicitud de compra. ¿Qué buscaba el cliente con esto? El poder garantizarse cuando tiene una máquina vendida que le compren en los repuestos y no compren a través de un distribuidor o a través de una marca blanca y pierda ese posible negocio añadido. Como última línea, ahora mismo hemos lanzado taquilleros de última milla. Estos pues estamos trabajando para Renfe concretamente y estamos haciendo los puntos de entrega de mercancías que Renfe está empezando a dar un nuevo servicio para recogida en estaciones y demás. Entonces, el por qué podemos desarrollarlo siendo una empresa pequeña como somos es porque, volviendo un poco al inicio, aplicamos la tecnología de manera sostenida y de una manera, o de una manera más innovacional o de una manera más eficiente, vamos a decir. Y eso nos permite manejar diferentes variables, como decía antes, pero que en esencia son las mismas. Y siguiendo un poco con la misma línea, estamos trabajando, donde antes os decía, el tema de control de temperaturas, golpes, aperturas de precintos que hacíamos en control logístico, como decía, fruta, productos congelados como pueden ser hortalizas y marisco que estamos trabajando ahora mismo. Esos mismos conceptos los hemos aplicado en conservación, eficiencia, o mejor dicho, inercia térmica de edificios y gestión de residuos. Lo que tenemos son sensores que hemos adaptado a empresas que a día de hoy son referentes en esos tres sectores y le están permitiendo caracterizar los diferentes activos que ellos tienen. En un caso son cuevas y accesos controlados para, hay obras artísticas donde hay que controlar ciertos parámetros del aire para que se conserven adecuadamente, como pueden ser oxidaciones, CO2, monóxido, amonio y demás en el aire. Estamos trabajando en eficiencia para saber cómo es la inercia térmica de una fachada ventilada y poder aportar mejores técnicas a edificios en función de esas fachadas.
y de igual manera los sensores para conocer el funcionamiento, capacidad y localización de los contenedores para optimizar su recogida, siempre con esos mismos sensores. Entonces, esto lo que pretendía es cómo a través de la misma tecnología se puede aplicar de una manera diferente y simplemente con saber dónde la empresa quiere enfocar su esfuerzo para dar un servicio al cliente, poder tener esa herramienta en la que apoyarse. Y hasta aquí os quería presentar para ver si podría acercaros de una manera más sencilla lo que nosotros hacemos, cómo aportamos valor y cómo os puede ayudar para sacar nuevos servicios o funcionalidades a los clientes. Muy bien, Alberto. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que muy interesante, muy completo también, ¿no? Hay un montón de soluciones muy aplicadas a muchos sectores y seguro que a los asistentes les surgen ideas. Os invitamos a que compartir las dudas que tengáis, nos enviéis preguntas y luego las resolvemos. Vale, Alberto, muchas gracias. Gracias. Vale, en segundo lugar tenemos a Yolanda Fidalgo, Business Developer de la empresa Odeya Digital. Hola, John. Ahí. Bienvenido. Bueno, vosotros sois también una empresa que está en Bilbao, dedicada a proporcionar soluciones digitales y vuestro claim o vuestro lema es Digital Transformation Made Easy, ¿no? De forma fácil. Creo que es algo muy interesante porque a menudo pues, las empresas pueden estar un poco abrumadas, ¿no? Sobre por dónde empiezo, cómo lo hago, no soy experto en la tecnología. Yo creo que tenéis una aproximación que seguro que es muy interesante y cuando quieras te escuchamos. Vale, genial. Pues lo primero, Juanjo y el resto del equipo de FM, muchas gracias por la invitación y por dejarnos hacer un poquito más de spam y dar la turra también por este canal. Y bueno, antes de nada, para la gente que esté viendo este webinar, compartir o bueno, decir, en principio íbamos a tener a un compañero mío que tiene mucho más conocimiento y que, bueno, su intervención hubiese sido mucho más interesante que la mía, pero bueno, por una fuerza mayor no ha sido posible, así que estaré aquí buenamente cubriendo como puedo y compartiendo lo que humildemente estamos aprendiendo y creo que nos puede ayudar para aprender qué visión tenemos acerca de cómo fomentar la cultura digital en las empresas desde Odeya y las lecciones que estamos aprendiendo en los años que llevamos de recorrido. Entonces, bueno, pues, si os parece, lo primero, me gustaría hacer una introducción rápida tanto de quiénes somos en Odeya como nuestro recorrido, para después compartir 3 puntos sobre todo de las 3 mayores dificultades que nos encontramos a la hora de digitalizar una empresa. Lo primero sobre Odeya, bueno, quiénes somos. Somos, como bien ha dicho Juanjo, una startup tecnológica de Bilbao. Nuestra historia empezó hace casi 10, 11 años y bueno, básicamente nuestro focus siempre ha sido facilitar a las empresas una mayor eficiencia en sus productos, una mejora continua, pero siempre basándonos en nuestro know-how. Al final nosotros venimos del mundo de la informática y la programación y siempre hemos desarrollado estas soluciones digitales. Respecto a nosotros, bueno, tenemos presencia en más de 35 países. Afortunadamente, trabajamos con más de 160 fábricas y contamos con más de 10.000 usuarios activos. Y esto, sobre todo, se debe a la principal herramienta que tenemos, que es BuildUp. Fue un poco la que dio origen a nuestra historia. Y respecto a nuestros clientes, respecto a BuildUp, perdón, básicamente es una solución de digitalización todo en uno que nos permite poder centralizar todos los procesos y todos los eventos que ocurren en una fábrica en una única fuente de realidad. Nosotros comenzamos a trabajar con Unilever hace 10, 11 años. Hicimos una especie de rollout en una fábrica en Leioa, cerca de Bilbao. Este fue un caso de éxito. Después hicimos una especie de testeo, una pequeña expansión a otras 2 fábricas, tanto en Polonia como en Suiza, y ya una vez que vieron el éxito que está teniendo nuestra aplicación, pues apostaron por utilizar BuildUp como el backbone o, bueno, la piedra angular de su estrategia digital. Entonces, algunos de los módulos que cubrimos, como veis, cubrimos desde la parte de seguridad hasta la parte de mantenimiento, pasando por el mantenimiento preventivo, autónomo, tanto la parte de formaciones. Bueno, una visión bastante holística de la fábrica. Y aquí os comparto rápidamente algunos de los clientes con los que trabajamos. Y ya después, el año pasado sobre todo, y ahora entraremos un poco en la visión que tenemos sobre la digitalización, desarrollamos una nueva aplicación centrada más en las empresas que digamos más medianas
Y sobre todo, ha sido ahora cuando hemos empezado a aprender cuáles son las dificultades que se enfrenta una empresa a la hora de digitalizar su fábrica. Al final, nosotros históricamente hemos trabajado con empresas de un calibre multinacional y fue el año pasado cuando empezamos a intentar llevar esta solución digital que veíamos que tan bien estaba funcionando a empresas, pues bueno, que tal vez no contasen con 1000 personas en fábrica. ¿Qué nos pasó? Que nos empezamos a dar cuenta de que había algunos huecos. La primera de las dificultades que nos encontramos en general en las empresas es que no está definido claramente cuál era el fin de la digitalización. Es una palabra que ha hecho mucho ruido, es una especie no de moda, pero bueno, de trend de que sabemos, somos conscientes de que tenemos que subir, pero muchas veces no sabemos ni siquiera por qué tenemos que digitalizar o qué tenemos que digitalizar. De hecho, es común que vayamos a una empresa y lo primero que nos enfrentemos es a la pregunta de, vale, ¿pero dónde queremos utilizar la digitalización? ¿La queremos utilizar para capturar datos o la queremos utilizar en ciertos procesos que ya funcionan, en los cuales tenemos que eliminar el papel, o queremos quitar el Excel, o queremos aumentar el tiempo de respuesta? Entonces, esta es un poco la primera pregunta que creemos que es importante antes de cualquier empresa que igual esté ahora pensando en digitalizar bien la planta de una manera sólida, bien alguno de los departamentos, pensar cuál es el fin de esta digitalización y sobre todo también, siempre yendo un poco al punto de la captura del dato, una vez empecemos a digitalizar, a capturar estos datos, ¿qué es lo que vamos a hacer después con estos datos? Conocimos una empresa en la que estamos trabajando, tenían toda la fábrica monitorizada, tenían todos los datos que están capturados, nos reunimos con ellos, claro, súper interesante, pero después, a la media hora de estar charlando, les lanzó la pregunta de, joder, ¿y qué hacéis con todos estos datos que capturáis? Y después de 5 segundos de silencio nos respondió el cliente, joder, pues buena pregunta. Entonces, la primera barrera que vemos es esta, ¿no? Es entender, vale, ¿cuál es el fin de esto que quiero digitalizar? La segunda, esto sería más que una lección, una dificultad con la que nos encontramos, es que una solución digital útil muchas veces gana a una solución digital potente. Al final, cuando estamos hablando de la digitalización, es una nebulosa de ideas, de tecnologías en las que tenemos IoT, tenemos la realidad aumentada, tenemos la realidad virtual y vemos que muchas veces terminamos pecando de sobresistematizar bien un software, sobre todo tema software que es nuestro dominio, intentando cubrir todas las variables que después se van a dar, intentando cubrir todos los posibles escenarios de aquello que queremos capturar, de aquello que queremos digitalizar, pero realmente cuando pecamos, sobre todo desde oficina, en diseñar, en decidir, en reunirnos de nuevo con el proveedor de software y darle forma a esa super solución, esa panacea para nuestra solución digital, nos alejamos mucho del día a día y nos alejamos mucho de la producción. Y la mayoría de veces esta solución de software que vamos a aplicar en planta va a depender del uso que se le dé. Por lo tanto, vemos que es más importante empezar con una solución que sea relativamente sencilla y que pueda solucionar estos problemas que ya hemos identificado previamente y que la persona que está a pie de planta también ha identificado, a tener esa super solución que va a cubrir todo. Porque normalmente no termina de funcionar, en nuestra experiencia al menos. Las soluciones que más terminan de funcionar o que mejor funcionan en el mundo de la digitalización son más bien las iniciativas de bottom-up, que empiezan desde la planta y que siguen subiendo hasta la parte de arriba de la organización. Sobre todo también porque lo que queremos, y yendo un poco al tercer punto, lo que queremos conseguir con esta solución digital, o mejor dicho, casi la mayor barrera que nos vamos a enfrentar, va a ser a tener que involucrar a la gente que sea partícipe en esta solución digital. Porque al final, el hecho de digitalizar nuestra planta va de la mano con un cambio cultural. ¿Y por qué? Va de la mano de un cambio cultural porque normalmente vamos a pedir que hagan las cosas de manera diferente. Los procesos que siguen no van a ser del todo los mismos, la manera de que reportan no va a ser del todo la misma. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con la situación en la que tenemos a personas de nuestro equipo que están trabajando en un área de mecanizado, en un área de producción, en una línea de producción, y hasta ahora, por ejemplo, puede que no reportaran las paradas, puede que no reportasen aquella merma que se generaba. Entonces, de la noche a la mañana se van a encontrar con que baja alguien de la oficina, le da una tablet y le dice, mira, a partir de hoy vas a tener que hacer clic aquí, aquí y aquí y vas a reportar cosas. Y claro, nos vamos a enfrentar con una persona que nos dice, vale, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer las cosas diferentes? Si hasta ahora no era importante, ahora de repente es importante. ¿Y qué gano yo con esto? O sea, ya no tengo que estar solo preocupado o preocupada de sacar adelante mi trabajo, de revisar que las piezas, que los productos que estoy sacando están bien, sino que además tengo que empezar a perder tiempo ahora cogiendo esta tablet que no sé muy bien cómo funciona, que igual está sin batería, o este programa de ordenador al que no sé muy bien cómo llegar,
para hacer una serie de clics en una aplicación que no recuerdo, pero ¿para qué? Entonces, esa es un poco la pregunta que tenemos que responder cuando estamos hablando con nuestras personas y cuando nos vamos a involucrar. Es ¿qué es lo que gana esta persona con el hecho de empezar a reportar, con el hecho de empezar a utilizar una herramienta diferente? Entonces, yendo un poco al punto previo de involucrar a las personas, necesitamos que esta gente que es de nuestro equipo, no se enfrente con una aplicación, con una interfaz, con algo que tenga que aprender. Necesitamos que estén trabajando con algo que es fácil, con algo que no les resulta un trabajo extra. Y sobre todo, y para terminar con el punto del cambio cultural, lo que hemos aprendido, o nuestra mayor lección, es que necesitamos a una persona que lidere esta solución. Y de hecho, esto es un pequeño error que hemos cometido y que a alguien pues, puede que le sirva. Nosotros en un principio pensamos en que podríamos desarrollar aplicaciones que después se autoinstalarían en las plantas y hemos visto que una aplicación que está destinada a cambiar mínimamente la cultura de una fábrica necesita de alguien que esté detrás liderando este cambio y convenciendo y enseñando al resto de su equipo por qué es importante hacer las cosas de manera diferente y cuál es el beneficio al que se dirigen. Entonces, con todo esto, o con estas 3 pequeñas lecciones que hemos aprendido, un poco qué es lo que hemos ofrecido, qué es lo que ofrecemos o qué es lo que hemos desarrollado. Debido a estas 3 lecciones, lo que hemos desarrollado ha sido este software que hemos denominado Mairu. Entonces, nosotros lo que hacemos, en esencia, es una aplicación mediante la cual podemos diseñar aquellos reportes que deseamos. Desde la misma aplicación podemos implementar las mejoras que hagan falta en nuestra fábrica y, finalmente, estamos eliminando toda la parte de documentación que asociamos al Excel, que asociamos al papel, que se queda un poco perdido en fábricas, como, por ejemplo, el tema de las auditorías. Nosotros, en esencia, la idea que tenemos con Mairu es que sea esta aplicación para digitalizar cualquier proceso. Y, sobre todo, cuando estamos hablando de procesos, cuando estamos hablando de digitalización, nos hemos dado cuenta que más o menos a nivel de tecnología siempre existe esta matriz a la cual se enfrentan las fábricas. Tenemos que decidir entre instalar una aplicación, un software que podamos ubicar entre inteligente, no muy inteligente, o entre que sea lento y que sea ágil. Los más conocidos del mercado vemos pues, como un sistema Gemao, como un sistema MES, como un sistema de ERP, que son softwares muy, 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 muy inteligentes, pero que son bastante robustos y que poder empezar a expandirlos a diferentes áreas de nuestra fábrica suele ser un proceso bastante lento. En la otra vertiente vemos que está el Excel, que es la aplicación que todo lo soporta, pero es un arma de doble filo. Todo el mundo va a saber cómo utilizar el Excel, pero a su vez no es una herramienta muy escalable. Entonces, nuestra visión es ubicar a Mairu aquí arriba. Queremos que Mairu sea la herramienta más inteligente y más ágil que existe en el mercado. Y esto lo hacemos basándonos en 3 puntos. El primero es mediante una aplicación que es un diseño no code. De esta manera podemos adaptarnos a las necesidades de cada empresa sin que tengan que depender de terceras empresas que hagan estos desarrollos. Y básicamente nos basamos en un generador inteligente de componentes que podemos añadir de cualquier manera, podemos generar nuestras propias plantillas y podemos asignar permisos que son modificables. De nuevo, rompiendo con esta dependencia de terceros. Lo siguiente, yendo un poco al punto del cambio cultural y al punto tan relevante de involucrar a las personas, nuestra interfaz tenemos muy clara que tiene que ser súper amigable y que sea del siglo XXI, porque muchas veces nos seguimos enfrentando a esto. Llego a trabajar y de repente tengo que enfrentarme a una interfaz de Windows 98 o Windows 95. Nosotros queremos alejarnos de esto, queremos acercarnos casi a un diseño que sea más parecido a una aplicación de Globo que todo el mundo utiliza en su día a día y que todo el mundo conoce, porque siempre existe en algunas fábricas nos pasa que viajamos en el tiempo. Pasamos de repente de estar en 2023 a estar en 1998. Entonces, lo mismo. Yendo a este punto de la interfaz, básicamente añadimos nuevas funcionalidades que ayuden a la persona que está haciendo este reporte, que está utilizando esta aplicación nueva, a hacerlo de manera lo más fácil posible, como un escáner por código, la escritura por voz para que no tenga que escribir, etc. Y finalmente, que rompiendo un poco con uno de los mayores miedos, nos ofrecemos en suscripción. Porque vemos que, en general, cuando estamos enfrentando un cambio cultural de la mano de la digitalización, siempre estamos enfrentándonos a este salto de fe en el cual tengo que enfrentar 6, 12, 18 meses de proyecto, una inversión alta y las horas de las personas que tengo que involucrar para que esto se realice. Nosotros nos queremos alejar de ello y simplemente dar un modelo en el cual, a medida que generemos valor, vamos a seguir trabajando. Pero en el modelo en el que no generemos valor, es fácilmente cancelable nuestra colaboración. No queremos que nadie se ate por intentar digitalizar su fábrica. Queremos que esto sea una especie de
commodity, la digitalización, que esté a manos de toda empresa. Y por mi parte, aquí finaliza la presentación. Muy bien, Fernando, pues bueno, muchísimas gracias. Muy interesante. También con algunas claves, ¿no? La necesidad de involucrar al equipo al completo, la necesidad también de que haya un liderazgo, los porqués, ¿no? Los porqués, ¿por qué hago yo esto? ¿Con qué propósito? Bueno, seguro que sobre eso luego también tenemos tiempo de debatir. Iremos recogiendo las preguntas que nos mandéis y luego las damos respuesta. Muy bien, Lander, muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Ahora el turno de Víctor Calvo, él es CEO de Mutec Monitoring Solutions, una empresa que está en Vigo y que sois expertos en monitorización industrial, y yo creo que también pues, vuestro trabajo desde los datos, ¿no? Es también muy interesante, pues bueno, algo que en nuestro sector, pues las máquinas, por ejemplo, son la principal fuente de captación de datos, pues también muy interesante, ¿no? Cómo aprovechar ese conocimiento que generamos en información para luego transformarla en algo útil, algo que aporte valor a las empresas. Así que, Víctor, bienvenido y te escuchamos. Gracias a todos. Vale, pues un poco como nos decía Juanjo, nosotros somos Mutec, somos una empresa especialista en monitorización y dentro de este webinar nos gustaría pues, bueno, contaros un poco nuestra experiencia, los problemas que vemos y un poco entender a veces, ¿no? Volver un poco a lo básico, la necesidad de digitalización, ¿no? Y aquí vamos a poner un par de ejemplos muy sencillos, ¿vale? Que es que yo creo que vivimos todos en el día a día, que es, por ejemplo, pues el cuadro de mando, ¿no? El salpicadero de un coche en el que tú pues, tienes datos de velocidad, de consumo, temperatura, bueno, cada vez hay más cosas y de un vistazo vemos cómo está nuestro vehículo, ¿no? ¿Qué ocurriría si no tuviéramos nada de esto? Si no estuviéramos visualizando ningún dato, bueno, pues evidentemente el coche va a funcionar igual, nos va a llevar de A a B sin ningún problema, pero seguramente no tengamos ni idea de si consume mucho, si consume poco, nos llegará alguna multa porque nos pasaremos de velocidad y si hay algún fallo, pues podemos llamar al mecánico, a la grúa, pero no podremos darle ningún tipo de información, ¿no? Y bueno, cuando empezó los coches funcionaban así y no pasaba nada, pero poco a poco ha ido evolucionando y creo que todos somos conscientes de las ventajas que tiene el disponer todos estos datos, ¿no? Un ejemplo tan sencillo. Entonces, claro, ¿por qué si todo esto lo tenemos, además pues con apps o con todo, no tenemos esto en nuestras fábricas, ¿no? Es un poco entender este porqué y el por qué es importante el tema de digitalización. Y otro ejemplo, quizá más cotidiano y quizá incluso pues, más exagerado, es el de los aeropuertos, ¿no? En los aeropuertos tú cuando llegas, pues tienes ahí tus pantallas, puedes ver hacia dónde, cuál es tu puerta de embarque, dónde tienes que dejar las maletas, etc. ¿Os imagináis que esto no existiera? Que llegaras al aeropuerto y tuvieras que ir, pues no sé, a Vueling, Iberia o quien sea, y preguntarle que por dónde embarcas, y si hubiera cualquier cambio de puerta, pues sería un auténtico desastre y tendría que haber pues, legiones de gente trabajando en los aeropuertos. Pero esto no es así. Incluso hoy en día, pues bueno, con el móvil, con una app, pues tienes esta información, te envían un mensaje, ves el estado del vuelo, o sea, es muy fácil gestionarlo. Pero si nos fijamos, esto es un poco el punto que creo que es muy interesante, más allá de la tecnología en sí de digitalización, ¿no? De tener la app, de verlo en pantallas y demás, este sistema como tal existía cuando no existían pantallas, cuando existía digitalización. Lo que pasa es que lo tenían, bueno, pues con gente escribiendo a mano o con tablitas o con sistemas más manuales y funcionaba. Es decir, un poco el mensaje creo que es importante que más allá de, un poco lo que decían los compañeros antes, más allá del digitalizarse porque sí, es entender el fin, ¿no? Aquí el fin, en este caso de los soportes, es, oye, es proporcionar información en tiempo real a los pasajeros y a todo el mundo para que no haya que tener una atención al cliente muy grande y que la gente tenga que ir, pues no sé, 10 horas antes al aeropuerto. Y primero se trabajó en solucionar este problema pues de forma manual, eso, pues, pintando la mano en tablas, con tablitas y demás. En este caso era porque no existía la tecnología, pero lo que quiero decir es que a veces es más importante el por qué quiero solucionar, qué me va a ayudar, qué problema voy a solucionar, que lo que luego implementemos detrás. Y qué hay pasos intermedios hasta llegar a la digitalización completa, a las pantallas y demás. Y este ejemplo del aeropuerto creo que es muy bueno para entender eso, ¿no? Primero el objetivo y luego las herramientas. Incluso se pueden hacer pruebas de concepto como digo, en papel o de forma muy sencilla. Pero al final, pues evidentemente, el tenerlo digitalizado pues es muy bueno porque permites, pues eso, tener apps, tener la información ya en la mano, esa gente que estaba pintando
en las tablas o pegando post-its, lo que sea, ya no existe y es todo mucho más ágil, más rápido y en definitiva con menos errores, ¿no? Entonces, estos ejemplos tan cotidianos, pues a veces nos choca, ¿no? Ver pues, en las fábricas que este tipo de ejemplos son muy fácilmente trasladables y que la filosofía de trabajo es muy parecida. Pero claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué esto no pasa en las plantas? Bueno, pues por las plantas industriales tienen una serie de problemas que corresponden a todos, que bueno, en primer lugar, pues bueno, sí se tienen a veces anotadas estas cosas, ¿no? Y los primeros pasos, pero normalmente, como digo, son pues redacción de hojas de trabajo, partes de trabajo, etcétera, donde se rellenan todos estos datos y son elementos de solo escritura, es decir, se escriben, luego, pues bueno, hay gente que tiene gente procesando, pasando eso a Excel, pero normalmente nunca se terminan de utilizar y es muy complicado, incluso las famosas, ¿no?, libretitas de operario que están ahí. O se tiene, pues por ejemplo, también información, pero almacenada desde hace un montón de años que nadie utiliza ni le saca partido. Y algo muy habitual también hoy en día es que se tiene la información, pero está repartida en múltiples plataformas, ¿vale? Desde el ERP, el MES, un Excel que tengamos de apoyo, la plataforma que hicimos para el control de calidad, y es muy difícil unir toda esta información. ¿Cómo lo solucionamos? Primer ataque, ¿no?, que decía también John, el Excel, ¿no? Que el Excel al final pues puede con todo y se pueden hacer auténticas maravillas. Y hemos visto bueno, simuladores, planificadores, hemos visto cosas alucinantes en Excel, pero bueno, pues como todos también sabemos, pues tiene sus problemas y sus limitaciones, ¿no? A todos nos ha quedado colgado o hay un reporte que tengo que hacer. Tenemos un cliente que nos decía todas las mañanas, tengo que ir y bueno, mientras me tomo el café, le doy al botón y él se tira haciendo y cada vez pues me lleva más tiempo ese café. Y además el Excel tiene un problema adicional que es, vale, hago pues mi cuadro de mando, mis pequeñas gráficas, ¿cómo las comparto? Pues bueno, las envío por email, ¿no? También todos los días, trabajo manual. Y claro, aquí de pronto el Big Data se convierte en la limitación que tenga tu cliente de correo electrónico de tamaño para enviar ese Excel, perdón. Y esto se vuelve pues completamente farragoso e inoperativo. Entonces, bueno, el siguiente paso que se nos puede ocurrir es, oye, ¿por qué en vez de enviarlo el email, pues ponemos un ordenador con el Excel abierto, yo voy, me conecto por sitio remoto, lo actualizo y terminan con pantallas de este estilo que son una locura, que no aportan nada, difícilmente actualizables y que terminan, pues bueno, pues por ser algo que se enciende para las auditorías y poco más y no tiene ningún tipo de utilidad. Al final, lo que hacemos, oye, estas pantallas no funcionan, ¿por qué no imprimimos los Excel, los informes y los pegamos aquí? Y entonces, claro, uno se pregunta, oye, pero el objetivo un poco de todo esto también era reducir el papel, digitalizar y demás. Y terminan, también lo hemos visto, con algunas salas llenas todas de papeles, donde no se sabe de cuándo es la información, hay demasiada información y lo que ocurre es que, lógicamente, nos terminan por abrumar la cantidad de datos y no aprovechamos, o de esas 20 hojas solo vemos una, ¿no? Más allá del más gasto de papel, del tiempo de la gente que lo tiene que imprimir, etcétera. Y luego, pues claro, a partir de esto pues surge una cosa muy chula, que es que los departamentos se vienen discutiendo de no por el trabajo, por las mejoras, sino por el dato. Porque es que mi Excel me da esto, o a mí me da aquello, la eficiencia, ¿no? Y debaten. Se pierde un tiempo precioso debatiendo pues, simplemente por consideraciones distintas, porque no se trabaja con el mismo dato, o no existe un acuerdo, o simplemente, pues oye, alguien ha tenido un error en el Excel o ha copiado y pegado mal la columna o el buscar V no ha funcionado y se ha encontrado con un problema, ¿no? Y entonces se pierde un montón de tiempo improductivo en este tipo de debates. Al final, ¿qué soluciones podemos implantar? Pues soluciones que nos permitan recoger de manera automática todos estos datos y de cualquier fuente, sean pues máquinas, sensores, pero también datos que estén en ERP, en el sistema MES, en el CRM, datos que estén en nuestros Excels, también pues que generar formularios para que se metan datos a mano los operarios, porque al final siempre va a haber datos cuyo carácter sea puramente manual. Y con esto, simplemente automatizando la recogida de datos, ahorramos un 25% de tiempo. Tiempo de vigilancia, que es ese tiempo que nos pasamos anotando datos, pero también generando todo este tipo de Excels y problemas que os comentaba antes. Y sobre todo aquí es clave aprovechar los datos que ya se tienen. Es decir, cuando pensamos en digitalización, siempre hay que hacer una inversión de temas de PLCs, sensores. Bueno, se puede empezar, como decía antes, por algo básico, sabiendo que, bueno, tus máquinas ya tienen datos, hay que ver si se pueden conectar o los costes de conectarlas. Tus sistemas tienen datos, SMS, ese ERP, ese Excel, hay muchos datos ahí. Los Excel, insisto, tienen un montón de datos, se pueden aprovechar para empezar y luego ya se irá
evolucionando. Tu gente tiene un montón de datos en esas libretas de operario en el que anotan cosas, podemos trasladar eso y digitalizarlo y aprovecharlo. Tus proveedores también tienen datos de tu planta. Y luego algo muy chulo también es que una vez empiezas a coger unos pocos datos, la propia agregación de esos datos que ya tenías generan nuevos datos que son potencialmente muy útiles e interesantes. Con lo cual, el consejo aquí es que, como decía también, empezar pequeño e ir creciendo y aprovechar lo que ya se tiene, lo que reduce la inversión y además, normalmente, se cumple la regla 80-20. En cuanto cogemos un poquito de datos, el valor que se obtiene es muy, muy grande y luego se puede ir ampliando. Y esto, tener una plataforma que te permita tener una visualización pues, más técnica, más de ir al detalle de estos datos, pero a la vez también una visualización mucho más simplificada. Rojo, verde, cuando ha estado parado, cuando ha estado funcionando en el lenguaje de los operarios. Vale, pues nos pasa a veces, nos decían, no, claro, es que al operario, cómo puede impactar él en el OE, le cuesta entenderlo, ¿no? Es muy difícil. Entonces, ¿para qué le voy a pintar un cuadrito con el OE? En cambio, si está llegando al objetivo de piezas o no, o si hay algún problema, rojo, verde, naranja, lo ve y lo entiende enseguida. Y de hecho, eso es lo que permite, como contaré ahora, un aumento de la productividad. Y por lo que decía, la parte de recogida de datos es muy importante porque nos permite combinar datos de operarios con datos de máquinas y, por ejemplo, para la clasificación de paradas, pues el operario puede aportar aquellas causas que no puedan ser detectadas porque la máquina nos lo dice. Pero tú en tu dashboard, pues como decía antes, tienes la información ya independizada de la fuente. Es decir, no te importa que venga de la máquina, que venga de un Excel o que venga de un operario. A ti, tus gráficas y tus datos están todos homogéneos y puedes trabajar con ellos sin tener que estar cambiando de diferentes herramientas o exportando en CSV y trabajándotelo en el Excel. Y como decía antes, el acercar todo esto a los operarios, el tener el dato en tiempo real, no esperar al día siguiente, al turno siguiente, para analizar en Excel lo que pasó en el turno anterior, en el día anterior, incluso la semana anterior, ¿no? Si ha habido un fallo, ha habido una degradación, se ha estado produciendo más lento y el operario, que es el que más cerca está de resolver el problema, lo ve en una pantalla y dice, oye, que aquí tenemos un problema, lo resuelves ese mismo día, ese mismo turno, esa misma hora, no al día siguiente. Y esto al final redunda de manera muy sencilla en aumentos de hasta el 20% en disponibilidad y capacidad, simplemente por el hecho de actuar de forma rápida, ya sin que te metas en temas de analítica, en cosas más avanzadas. Y aquí es importante, porque se da tanto rato de plataforma y más, luego os hablaré un poquito de nuestra plataforma, es importante que la plataforma, sea cual sea la que tengáis, permita que otras plataformas vean los datos. Al final, podemos generar pues, nuevas apps, nuevas aplicaciones, hacer procesamientos con inteligencia artificial, simulaciones, es decir, que la plataforma que instaléis pues eso, sea abierta y permita recoger esos datos para otros usos más allá de los que pueda ofrecer la plataforma. Y ahora sí, un poco lo que ofrecemos de Mutec precisamente es eso, esta plataforma, insisto, que justo hace lo que hemos ido detectando que soluciona los problemas que comentábamos antes. Es decir, permite recoger datos de cualquier origen, sea un sensor, un robot, un PLC, el RP, el MES, Excel, permite también generar formularios de manera autónoma para que los operarios rellenen aquellos datos de procesos que por su índole son puramente manuales. Con ello está haciendo continuamente un análisis en base al histórico, al tiempo real, a la combinación de datos de diferentes fuentes, no importa, para, pues oye, que no solo te mande un mensaje de Telegram o de email, sino que permita pues automatizar acciones, como puede ser enviar una señal al actuador o bien abrir un ticket a mantenimiento o lo que se nos ocurra. Entonces tenemos la pata de recogida, la parte analítica y luego muy importante, los antes, poder visualizar todos estos datos, todos estos eventos en dashboards, en tiempo real, muy sencillos, muy personalizables y que permitan a la gente, a todo el mundo, entender y ver los datos y eventos que están pasando, ¿no? Incluso utilizando realidad aumentada. Y aquí es clave el que, bueno, unas plataformas, ¿no?, traen una serie de dashboards que parece que sirven para todo el mundo, pero eso nunca es así. La realidad es que cada usuario de los datos necesita verlos de una manera diferente, incluso, pues evidentemente utilizan dispositivos diferentes, gente utilizará tablets, gente utilizará móviles, otros tablets más grandes, más pequeñas, y querrán ver diferentes cosas según el puesto en el que estén, ¿no? El director de planta no va a querer ver lo mismo ni utilizar el mismo dispositivo que la gente de producción o que la gente de mantenimiento o que la gente de calidad. Y esto es muy, muy importante. ¿Y nosotros cómo lo ofrecemos esto? Pues nuestro factor diferencial es que ofrecemos, además de la plataforma software que os acabo de contar, toda la parte de servicio, es decir, configuración, puesta en marcha,
todo lo que son los dashboards, asesoramos en buenas prácticas, qué hay que hacer, cómo es mejor visualizar estos indicadores, qué funciona, qué no, en base a nuestra experiencia en el mundo de los datos, la monitorización y el sector industrial, que es a lo que nos dedicamos todo el día. Y toda esta personalización la podemos hacer gracias a que hemos diseñado la plataforma, pues utilizando técnicas no-code y demás, de manera que, bueno, al final sea mover cajitas, configurar elementos, de modo que no hay que hacer toma de requisitos, puestas en producción por cada cambio, sino que es algo muy ágil, incluso con muchos clientes en las propias reuniones de seguimiento, hacemos los cambios al momento. Y esto que nos permite también trabajar de manera ágil con los clientes, es decir, de forma iterativa, entendiendo, oye, pues que es imposible, nunca planteamos en un proyecto qué vas a querer ver en los dashboards el día 1, porque es que seguramente el tiempo que dediquen a ver lo que quieren ver, valga la redundancia, termine en nada, porque la realidad es que siempre lo que terminamos implantando no tiene nada que ver con lo que se planteaba inicialmente. Y es lógico y es bueno, porque conforme vas avanzando en el mundo de los datos, vas aprendiendo cosas, vas descubriendo cosas, te va cambiando el layout de la planta, vas haciendo cosas diferentes, y es importante que acompañemos, y nuestro objetivo es siempre trabajar con los clientes a medio o largo plazo, acompañando, como digo, con este servicio, además del software. Y trabajamos con un modelo normalmente de pago por uso, que no depende ni del número de usuarios ni del número de dashboards, sino únicamente pues, de la cantidad un poco de máquinas o datos que se manejen. Y la plataforma es tanto SaaS en nuestro cloud, como si el cliente lo quiere instalar on-premise, o en CPD, o en su Amazon o lo que sea, no hay ningún problema. Y bueno, esto nos ha llevado a trabajar eso, pues con más de 50 clientes en 6 países diferentes. Y bueno, esperamos que después tenéis alguna duda, pues nos la comentéis, podamos ayudar. Y ya por último, para acabar, pues os voy a enseñar algunos casos de éxito para que veáis las aplicaciones de esta plataforma. Y el más clásico, digamos, que es de TVSI, que es una empresa de automoción, hacen inyección de piezas de plástico a esta automoción. Y aquí realmente, bueno, la realidad es que se han ahorrado 8 horas a la semana, ¿vale? De tiempo bueno, se han ahorrado un operario a la semana, que no quiere decir que han despedido al operario, sino que este operario se puede dedicar, este operario está repartido en diferentes, pueden dedicarse más horas a producir y no a anotar datos en Excel o en papel, y todo ello gracias a simplemente recoger los datos de forma automática en sus máquinas inyectoras a través de sensores, diferentes PLCs, y ofrecer esta visibilidad en pantallas gigantes que están desplegadas por la planta, donde todo el mundo puede ver lo que está pasando, pero también después te vas al PC o al móvil y puedes clicar en cada una de esas máquinas y ver la vista en detalle de lo que ha pasado. Además, esta gente trabajaban ya con dispositivos móviles y simplemente, como todo esto es tecnología web, es decir, sirve en cualquier dispositivo, tiene un código QR al lado de las máquinas, lo leen, sale este pequeño dashboard de aquí abajo, y tiene una serie de botones que permiten avisar al team leader, a la persona de mantenimiento, o incluso en la última integración que hemos hecho con ellos, permite avisar a la AGV y la AGV viene a la posición en la que están. Y esto pues dio un beneficio inesperado del proyecto, que es que han ahorrado un montón de tiempo en paseos por la planta, en llamadas, en definitiva en comunicación, y son mucho más ágiles gracias a esto. Ya veis que aquí está la recogida, visualización, y luego se ha permitido también, por supuesto, el análisis del histórico, mejorar sus procesos. Esto es un caso claro de digitalización y que además, pues bueno, lo que les ha permitido, que esto es algo que ni imaginaban, no era lo que nosotros llamamos ver su planta en un vistazo. De un vistazo tienen todas las máquinas, el estado actual, cómo ha ido el turno, los datos, que esto antes, aun haciendo a mano, era imposible tenerlo. Y eso pues, les aporta muchísima capacidad de reacción. Al final han conseguido aumentar la capacidad productiva. Otro cliente también, en este caso, pues el Grupo Marsa, en el que pues bueno, ya estaban recogiendo datos a través de un ERP. El problema que tenían es que no eran capaces de visualizarlo, ¿no? De trasladarlo a la planta. Entonces, bueno, hicimos dashboards conectándonos a este ERP, como decía antes, donde ya tenían datos y a los que además se le pueden añadir más tipología de datos. Y, por ejemplo, nos gusta contar que este dashboard de aquí de la derecha lo ve tanto el director de planta como la gente que está en la fábrica. Es decir, también se trabaja, que es algo muy importante, como decía antes también John, el tema de que los operarios se impliquen y hacer a todo el mundo partícipe de lo que está pasando. Y ser transparente en los datos es una muy buena manera de hacerlo. Otro caso de uso, en este caso, es una empresa que fabrica plásticos, productos de plástico mediante rotomoldeo. Aquí lo que se tienen es, bueno, temas de consumo. El consumo eléctrico es muy relevante y aquí se está monitorizando tanto cuándo estás produciendo, cuándo estás parado, qué referencias estás produciendo, es decir, datos que se sacan del ERP, del MES, de sensores de consumo, de la máquina,
Y la combinación de todos ellos pues, nos permite sacar pues, cuál es el consumo por referencia, el consumo por pedido, dar alarmas del tipo, oye, hay una máquina consumiendo cuando no está produciendo nada o no tenía que estar produciendo nada, ¿no? Es el poder de ser capaz de coger datos de múltiples fuentes, de diferentes maneras, y poder aunarlos y combinarlos tanto a una vista de tiempo real como una analítica más profunda. Y nada, ya para terminar, simplemente algunos ejemplos, ¿vale? Cosas que se pueden hacer. Como digo, todo esto configurable, tienen que hacer desarrollos. Por supuesto, la herramienta permite una exploración ad hoc de los datos para ver cosas en concretas, aunque no las tengas en un dashboard. Y sobre todo, es muy importante realizar una analítica personalizada hacia atrás con todo el histórico que tenemos, disponibilidad, OE, tiempos de parada, poder filtrar por operario, por máquina, un poco lo que se quiera. Esto es el caso de lo que hemos hecho con Industrial Recenso, una empresa del sector de construcción. También nuestra plataforma soporta monitorizar el equipamiento IT, cada vez más importante en las plantas, firewalls, switches y todo esto, porque hoy en día pues muchas veces si pierdes la conectividad con el RP o hay un problema en un firewall o lo que sea, tienes que parar la producción, ¿no? Pues también tenerlo monitorizado en la misma plataforma. Y otros ejemplos de uso que son, pues por ejemplo, en el sector logística, en la distribución, que te permitan tener una única herramienta, pues todo tu proceso, si en este caso pues tiene elementos externos, temas de IoT, etcétera, o incluso, pues bueno, temas pues también de transporte, ¿no? Que puedas tener monitorizado tu sistema de camiones, de logística, todo ello se puede recoger, unir y tenerlo todo en la misma plataforma. Y nada, por último, para acabar, simplemente comentar pues el caso, ¿no? También nos estamos hablando todo el rato de fábricas y plantas, el caso del fabricante de maquinaria que pueda pues al final recoger datos de cada una de las máquinas de los diferentes clientes, tener un dashboard donde pueda comparar máquinas, comparar versiones de firmware, de software, etcétera, y pueda a la vez ofrecer a sus clientes finales pues un dashboard personalizado, ¿no? Un producto más 4.0 y que le pueda ofrecer servicios adicionales como pues, temas de recambios, armas predictivas, etcétera. Y nada, hasta aquí, agradeceros mucho el tiempo y muchísimas gracias. Cualquier duda, os comentamos. Muy bien, muchas gracias a ti, Víctor. Yo creo que también pues, muy interesante. Y la reflexión de que, claro, durante el camino van sucediendo cosas y durante la implementación se han tomado decisiones que ayudan, pues también es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, se parte de un punto inicial, pero por supuesto luego todo este proceso de implementar soluciones o herramientas le va llevando a las empresas por bueno, pues, caminos o por sitios que igual no estaban previstos. Es lo bonito, es lo bonito. Sí, muy bien. Víctor, pues muchas gracias. Luego tenemos tiempo en el coloquio también de seguir hablando. Y vamos a cerrar ya el bloque de ponencias con Ángeles Haim, de la empresa Tadia. Buenos días, Ángeles. Buenos días. Es directora de comunicación y PR de la empresa, que sois expertos en soluciones de inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, correcto. Muy buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias, Juanjo, por la presentación. Muchísimas gracias también a FM y a Aptec por la invitación y por este espacio que nos estáis brindando para darnos a conocer y también para conocer a otros actores como mis compañeros que están hoy aquí en esta mesa. Originalmente esta presentación iba a hacerla nuestro CEO, Diego Hueltes, que es el verdadero experto, que seguramente hubieseis podido sacar mucho más provecho de su conocimiento y de la experiencia, porque hace muchos años que está en esto, pero bueno, en el momento en que nos llegó la invitación de parte de Juanjo para hacer esta ponencia, ya tenía programado un viaje fuera, entonces bueno, me ha encomendado esta difícil tarea, pero bueno, haré lo mejor posible para poder ayudaros y contaros todo lo que hacemos en Tadia. Como os decía antes, muchísimas gracias, lo primero de todo. Y soy responsable de comunicación en Tadia. En Tadia somos una startup tecnológica de muy reciente creación. Desde el año pasado estamos trabajando, pero sí es cierto que todo nuestro equipo, todos los expertos que tenemos, trabajan en industria, son personas que están desde 5 o 7 años trabajando en industria enfocados al área de inteligencia artificial. Entonces, el recorrido que tenemos es muy amplio, a pesar de tener un poquito recorrido como empresa y como marca. Gracias a esto que os comentaba, hablamos el mismo idioma que los profesionales de la industria, justamente por el expertise, por el know-how que tienen nuestros profesionales, nuestros desarrolladores, el equipo de ingenieros.
Somos una empresa pequeña de menos de 10 personas, estamos dispersos por España porque nuestra filosofía es la del trabajo en remoto. Nos enfocamos a desarrollar proyectos siempre a medida. No tenemos una plataforma, un SaaS o una plataforma genérica, sino que siempre hacemos los proyectos desde cero. Y esto sirve muchísimo a los clientes para poder ajustar cada tipo de desarrollo a las necesidades que necesita resolver cada cliente. Por supuesto que todos los sistemas que desarrollamos son llave en mano, es decir, que una vez acabado el cliente se queda con este proyecto. Incluso en algunos casos podemos brindar formación al equipo técnico para que sean ellos mismos los que puedan seguir haciendo las actualizaciones y los entrenamientos de los sistemas de inteligencia artificial que se han instalado en la empresa. Pero si no, también tenemos servicios de mantenimiento, de asesoramiento y de ayuda justamente a este cambio y a esta, digamos, etapa de transición en la que empiezan a trabajar con sistemas de inteligencia artificial. Y una de las ventajas que nos caracteriza es que todos los sistemas que desarrollamos son sistemas que se integran con cualquiera de las plataformas que ya tenga el cliente, con las que ya esté trabajando. SCADA, SAP, MS, bueno, los compañeros han mencionado también otras. Tenemos esa capacidad de poder adaptar estos sistemas que desarrollamos a lo que ya tenga el cliente. Esto se traduce en que no hay un coste de cambio para la empresa. Normalmente nos encontramos con el temor de que el cliente nos suele decir: oye, es que empezamos con SAP hace unos años, fue horroroso la transición, el cambio, y hacer otro cambio ahora, pues es algo que normalmente siempre está en el top of mind de las empresas si se plantean esta cuestión. Pero realmente no es un problema, porque no tienen que deshacerse de ninguna de las plataformas que ya estén utilizando para poder empezar a utilizar la inteligencia artificial, que ahora os contaré, pero ayuda a optimizar muchísimos procesos dentro de la empresa. El tema que nos ha reunido hoy, entonces, es la digitalización y el fomento de esta para el desarrollo de las empresas industriales. En Tadia, como os comentaba, somos expertos en inteligencia artificial para la industria. Os preguntaréis, ¿vale? ¿Cómo se relaciona la inteligencia artificial con la digitalización? Podría decirse que la inteligencia artificial está dentro de la digitalización. Es una tecnología más que permite a las organizaciones mejorar la eficiencia, gestionar mejor el riesgo, optimizar procesos y tomar decisiones estratégicas mejor fundadas para la mejora del rendimiento de la producción, por ejemplo, o incluso para el aumento de la rentabilidad del negocio. Dicho esto, la inteligencia artificial brinda oportunidades ilimitadas en el mundo empresarial y se ha convertido en una verdadera ventaja competitiva. Cualquier empresa que quiera mantenerse vigente en un mercado cada vez más cambiante, más exigente, y ya no hablamos solo de las grandes empresas, tendrá que evolucionar no solo a nivel tecnológico, sino también a nivel de cultura corporativa. Porque al fin y al cabo, la revolución digital ya está aquí. Y en Tadia justamente lo que queremos es ayudar a las empresas a abrazar ese cambio, a recorrer ese camino de transición hacia la transformación digital. Y de hecho, os voy a contar un dato de color. Cuando hacemos la primera reunión con un potencial cliente, el momento en que nos conocemos justo tras presentarnos, lo primero que preguntamos es: ¿qué te preocupa? ¿Cuáles son las dificultades con las que te enfrentas en el día a día? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te trae por aquí? Y es justamente porque la inteligencia artificial es una herramienta totalmente transversal que se puede aplicar a diferentes áreas de la empresa, no solo de producción, sino también de gestión. Y en Tadia queremos ser ese actor del cambio para la innovación en las empresas de todos los tamaños, ayudarles a evolucionar en esa transición, como os decía antes. ¿Cómo? Optimizando la producción, aumentando la calidad de sus productos, maximizando la eficiencia y la sostenibilidad, y por supuesto, aumentando la rentabilidad, que
es, digamos que, la principal preocupación de cualquier empresa. En Tadea somos expertos en desarrollos de inteligencia artificial a medida. Perdonar, me voy a dar un poquito de agua. No tenemos un software genérico, como os comentaba antes, sino que hacemos sistemas muy personalizados para cada cliente. Somos como un sastre que hace trajes a medida, pero en nuestro caso con inteligencia artificial. Nuestro valor diferenciador es que somos capaces de desarrollar una prueba de concepto en términos de 3 semanas. Y esto es para que el cliente pueda testear el sistema, pueda palpar el potencial de esta tecnología. Y al cabo de unos 4 meses, poder tener el desarrollo completamente integrado con todos los sistemas, como os comentaba anteriormente. Ahora bien, vamos con casos de uso de la inteligencia artificial aplicada a la industria. Una de las cuestiones que a veces nos preguntan los clientes cuando nos reunimos con ellos es: oye, tenemos muchísimos datos y los tenemos todos en la nube, y es algo de lo que se sienten muy orgullosos, pero al momento en el que les preguntas ¿y qué estáis haciendo con esos datos? Pues pasa, como ya lo han comentado antes, creo que fue John o Víctor, que no están haciendo nada con esos datos. Realmente es la mina de oro de cualquier empresa, los datos. Y es, digamos, el primer paso que se necesita para poder, en el caso de nuestro campo de acción, la inteligencia artificial, es lo que se necesita para poder avanzar hacia la digitalización con este tipo de integraciones de inteligencia artificial. Pero también sucede que hay empresas en las que predominan los procesos muy manuales, y en estos casos se puede aplicar la visión artificial. Perdón. La visión artificial es una tecnología que es muy flexible en ese sentido para poder realizar procesos de inspección y de control de acabado de productos, y no se necesita que haya automatizaciones, robotización, ni siquiera se necesita que sea una línea de producción continua, que muchas veces nos encontramos también con ese problema. El cliente nos dice: oye, tenemos una línea de producción que, como no es continua, en una parte de la planta hay un sector del proceso y en la otra punta está el otro. No pasa nada, porque la visión artificial, el sistema de visión artificial se puede instalar en un smartphone. Entonces, de la misma manera que verían en una pantalla o en una tablet o en un monitor cerca de los controles de calidad, los operarios o los trabajadores podrían hacer esa misma inspección cuando el sistema está funcionando en un smartphone. Luego tenemos otro tipo de integraciones, por ejemplo, para la detección de anomalías. En este caso, permite el mantenimiento predictivo de las maquinarias que son esenciales en el proceso de producción. ¿Esto qué significa? Aquellas maquinarias que estén sensorizadas y nos estén dando datos, o incluso si son maquinarias esenciales antiguas, se pueden sensorizar. Entonces, con esa información que nos provee la maquinaria, el sistema predictivo puede hacer una serie de simulaciones y una serie de seguimiento a todo tipo de situaciones anómalas. Llámense vibraciones, diferencias en los armónicos, cambios de temperatura, etcétera, etcétera. Cuando se detecta este tipo de anomalías, lo que se hace es un mantenimiento predictivo. ¿Qué ventaja tiene esto? Justamente que si esta máquina, que es tan esencial para la producción, no se estropea porque nos ha avisado de que hay algo raro, pues entonces no habría que parar toda la línea de producción. Luego tenemos otro tipo de aplicaciones, que es la predicción de demanda. Se relaciona de alguna manera con el tema de la predicción de precios de materia prima, justamente porque funciona muy similar, y nosotros ponemos el ejemplo de los algoritmos que se utilizan en la bolsa, en el mercado de valores, para poder hacer predicciones de subidas y bajadas.
Pues en este caso, con la predicción de fluctuaciones de precios de materia prima, ocurre más o menos lo mismo. Esto supone entonces ventajas de ahorro de coste. Por supuesto, la empresa tiene que tener una capacidad de almacenaje y de stock para poder guardar esa materia prima si compra por anticipado cuando el precio está más bajo. Y por supuesto, en consecuencia, también ahorro de costes. Existe también otro tipo de aplicaciones que son optimización de procesos complejos, que justamente lo que permiten es que en situaciones en las que hay varios técnicos o diferentes turnos, por ejemplo, en fábricas en las que funcionan 24/7, diferentes operarios atendiendo a unos paneles, a unos monitores, a datos muy concretos, por ejemplo, de un reactor. Entonces, cuando existe este tipo de integración en este tipo de procesos, funciona como el mejor de los operarios. Es decir, aprende de todos ellos mediante una serie de simulaciones que se hacen en milisegundos, proporciona recomendaciones y no es necesario que el operario esté constantemente con sus ojos en la pantalla para poder realizar eficientemente el proceso de forma óptima. De hecho, tenemos una demo de este tipo de optimización de procesos que si queréis luego os la puedo compartir. Y por último también aplicaciones de GPT, que es la tecnología que este año ha revolucionado todo, que no solo para los procesos de venta, que es donde más se está utilizando ahora mismo a nivel de marketing, sino en fábricas, para poder brindar asistencia a los operarios. Significa que esta herramienta puede proporcionar en tiempo real toda la información que requiere el trabajador, el operario técnico, si necesita consultar, por ejemplo, un manual de usuario, especificaciones técnicas, protocolos de operación o de seguridad, etc. Muy bien, en resumen, la digitalización es un paso obligado para las empresas, esto está más que claro, y la inteligencia artificial es otro motor que impulsa la innovación, el crecimiento y ese avance hacia la transformación digital. Quiero acabar con esta presentación, con esta reflexión, porque se está hablando mucho por estos días de que la inteligencia artificial ha venido para destruir el empleo. Y por experiencia os podemos confirmar que no es así. En las empresas clientes donde hemos integrado sistemas de inteligencia artificial, los puestos de trabajo se han transformado en roles más interesantes con un propósito mucho más significativo, porque la inteligencia artificial simplifica tareas repetitivas, liberando a los trabajadores de la carga operativa que es muy monótona y permitiéndoles enfocarse en tareas más estratégicas o más creativas o de supervisión y con un alto valor para el negocio. De esta forma se ha promovido no solo la innovación, sino también un entorno laboral mucho más enriquecedor para las personas. Por último, en el ámbito de estas reflexiones, dejadme que os diga que la inteligencia artificial es una herramienta con la que trabajar en colaboración. Recordar que no hace tantos años se dijo lo mismo de los robots, que venían para quitarnos el trabajo. Y hoy en día son indispensables en muchísimas empresas para su producción, permitiendo que haya puestos de trabajo más especializados, con menos riesgos, y que son un win-win tanto para trabajadores como para la rentabilidad de la empresa. De hecho, otro ejemplo es en los quirófanos, que todo el mundo seguramente lo conoceréis. Los robots permiten a los médicos realizar cirugías menos invasivas, que permiten a los pacientes también recuperarse mucho antes, y a los médicos aumentar su tasa de éxito en las intervenciones. En definitiva, os animo a estar abiertos al cambio, a familiarizarse con las nuevas tecnologías y a sacarle todo el provecho, porque ya están aquí y no desaparecerán porque hagamos la vista a un lado. Muchísimas gracias a todos, estaré encantada de daros más información
y encantada de compartir ahora un momento de discusión y de reflexión con todos vosotros. Muy bien, Ángeles. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a los 4 ponentes. Os pido ahora que os conectéis. Ángeles, deja por favor de compartir la pantalla, eso es. Y os pido a Alberto, a John y a Víctor que os conectéis cámara y audio. Vale, ya estáis por aquí. Bueno, vamos a abrir ahora estos últimos minutos de preguntas y respuestas o de coloquio. Un poco la idea es ahora pues, bueno, hacer una charla un poco más distendida, comentando algunas claves, ¿no? Que nos puede parecer más importante. Vale, pues podéis mandar las preguntas a través de la pestaña de preguntas y respuestas o de chat y las vamos dando respuestas. Yo quiero empezar un poco por el principio, ¿no? Cuando bueno, una empresa del ámbito industrial entiende, ¿no? que implementar soluciones del ámbito digital es algo que necesita para ser más competitiva y quiere empezar a hacer esos pasos. Alberto, en vuestro caso un poco, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones sobre cómo hacerlo bien desde el principio, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo hacer un análisis? ¿O cómo hacer ese trabajo previo de, bueno, quiero arrancar por este camino, ¿cómo hacerlo bien? Vale, te comento. Creo que lo ha dicho uno de los compañeros que he hablado, que ha participado. Hay un problema muy extendido que es muchas veces que te plantean el quiero digitalizar mi planta. Y el digitalizar es tan extenso como decir, quiero ver las piezas que fabrico, quiero saber si están bien fabricadas, y puede ser tan extenso como quiero tener hasta el almacén gestionado. Entonces nosotros además que damos servicio en diferentes partes de la cadena, eso es muy extenso. Entonces es importante que sepan por dónde quieren empezar y cuál es su objetivo, porque es la forma fácil de poder ver la rentabilidad de lo que haces. Nosotros en los procesos que hemos participado en digitalización muchas veces se abandonan, bueno, principalmente son por 2 razones. Una es porque no consiguen a los empleados, participantes, actores de todo el proceso, me da igual. Los implicados. Eso es, a los implicados que vean la bondad. Que a nosotros nos pasan cosas tan variopintas como pones el control súper sofisticado de inteligencia artificial para el control del PI de no sé qué máquina tal, y luego resulta que te viene el jefe de taller, el propio jefe, no el operario, y te dice, bueno, ¿dónde está mi rotativo amarillo que me va a decir que hay una emergencia? Y dices, no, es que tienes todo en el pupitre que han puesto nuevo, y dicen, ya, yo quiero un rotativo amarillo, que mis máquinas tienen rotativo amarillo, y no quiere más. Entonces la persona es difícil involucrarla, y cuando se encuentran esos inconvenientes o no se preocupan en formar, fracasa el proceso de digitalización. Y el otro es que al no tener claro cuál sería el enfoque principal o dónde ver la rentabilidad de lo que aporta, pues piensan que no aporta y abandonan el proceso de digitalización. Por mucho que el éxito sea enorme y que sea un reto muy ambicioso y haya descubierto el 99%, en el momento que no consiguen ver la rentabilidad de ese proceso, abandonan. Y eso son, yo creo, las claves importantes, el saber qué quieres y cómo puedes empezar a medir ese avance. Y 2, en que no se puede olvidar a las personas, que al final esto es implantar un sistema en una empresa. Y me da igual en logística que hacemos, me da igual en control de almacén, que en las propias máquinas. Es más fácil cuando haces un producto para un cliente, porque al final has visto que hay una necesidad, el cliente lo acepta, no lo acepta, lo sabrás vender o no, pero es fácil de cubrir. La parte de servilización que nosotros llamamos. Pero la digitalización es el cuello de batalla. El cuello de batalla, perdón. Muy bien. El empleado y el poder medir. Vale. Por supuesto, si cualquiera del resto queréis compartir vuestras ideas, pues encantados, yo os voy lanzando preguntas. Un tema interesante siempre es, claro, cuando implementamos tecnología en una empresa industrial, es una tecnología externa que el conocimiento no está, ¿no? En la empresa. Entonces, Ángeles, en vuestro caso, ¿no? Que trabajáis con tecnologías del ámbito de la visión o la inteligencia artificial, ¿cómo dirías de que es de importante hacer un trabajo de formación de los usuarios, utilizadores de la tecnología, y hasta qué punto es importante que la conozcan, que sepan utilizarla, que sepan para qué sirve, o al final lo interesante es que conozcan simplemente cómo aprovecharla sin mucho más? ¿Hasta qué punto, hasta qué grado hay que dar formación y conocimiento? A ver, lo decía Alberto hace un momento, sí, es necesaria la formación, es imprescindible la formación, tener un acompañamiento a nivel de consultoría, nosotros lo podemos ofrecer, pero bueno, normalmente las empresas suelen tener sus propios equipos de proveedores con los que ya trabajan temas de formación, pero es crucial, es clave tener formación para poder
paliar un poco esa resistencia al cambio que comentaba también Alberto, que te encuentras con los operarios o con las personas que están en la planta de producción en el día a día, porque si bien el líder, el responsable del proyecto, que es quien ha impulsado esta iniciativa de tener más digitalización, de tener un sistema nuevo, si es como en nuestro caso sistema artificial o bueno, cualquier otro tipo de sistema que les permita avanzar en esa transición hacia la transformación digital, es que esa persona es el mejor embajador del proyecto, pero claro, quizás no es la persona que en el día a día está operando eso, haciendo esos controles de calidad o haciendo el control de esos monitores para ver cómo funciona aquel reactor o una bomba, etcétera, etcétera. Entonces, la formación es esencial, es clave para poder sacar adelante un proyecto así y que sea, digamos, un paso muy lento, o sea, lento, pero paulatino digamos, de abrazo a ese cambio. Muy bien. John, en vuestro caso, en tu caso, has comentado que a menudo, y estoy de acuerdo, no siempre la solución de la empresa más cara es la mejor. Yo ahí te quiero hacer una pregunta relacionada un poco con cuáles son las ventajas competitivas de una empresa como la vuestra, ¿no? Que son empresas más jóvenes, más flexibles, respecto a una solución un poco más estándar de un proveedor más grande o de otro perfil de empresas. ¿Qué ventajas le veis a vuestra estructura de empresa? Al final yo creo que cuando eres una empresa pequeña tienes que compensar con servicio que va a hacer que crezca tu aplicación al nivel de esa aplicación que igual es el líder de mercado, lo que en el momento no tienes. Que es, en nuestro caso, por ejemplo, es precisamente ese hueco de diferenciación que queremos hacer. Nosotros lo que sí que estamos viendo, bueno, no es necesariamente la herramienta más cara, pero sí que existen estas herramientas ya muy sólidas. Algunas, es verdad, que están heredando esta visión más de startup, más de acercarse a las personas, que sea una interfaz amable, pero todavía sí que vemos que es muy presente en muchas fábricas esta distancia de oficina-producción, que además muchas veces la oficina está encima de la producción. Entonces, hostia, es una situación como de jerarquía con un ejemplo visual que es bastante significativo, ¿eh? En nuestro caso, desde un momento dado lo teníamos bastante claro. Con la experiencia que tuvimos en Unilever, vimos que hacer una aplicación que fuese amigable, que pusiera, como decía Ángeles, al final, a la persona en el centro, que ayudase a esa gente que luego va a ser la que es la embajadora, el embajador, o básicamente el que va a alimentar y va a utilizar la aplicación, que no le genere una fricción, que le anime, que le cuide. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora, por lo menos, es feedback constante. Salimos con nuestros clientes, con nuestras clientas, vamos al nivel del operario y de la operaria y las preguntas básicas que hacemos es ¿cómo ves la aplicación? ¿Qué barreras te genera? ¿Es fácil de utilizar? Porque nuestra métrica clave al final no es tanto cuántas licencias hemos podido vender, sino esto que estamos vendiendo, cuánto se reporta, cuánto se utiliza, cuántas nuevas herramientas se han generado. Lo que nos vale es eso, vale, utilízalo mucho. Luego ya encontraré más gente fanática que la utilice como tú, pero primero necesito que los 3 aventurados y aventuradas que han empezado a apostar por una startup que amen esto que estamos desarrollando. Muy bien. Vale, y Víctor, en vuestro caso, claro, trabajáis con datos, con información, siempre hay un debate, ¿no?, sobre la propiedad del dato. Por ejemplo, en el caso de una empresa fabricante de máquina herramienta que implanta sus equipos, sus máquinas en una empresa usuaria y tiene interés en recopilar datos sobre el funcionamiento de esa máquina, bueno, ¿cómo se puede gestionar eso? ¿El dato a quién pertenece? ¿Cómo podemos hacer que tenga valor para el fabricante y no solo para el usuario? ¿Cómo veis ese tema? Sí, al final termina siendo una cuestión más comercial que tecnológica, ¿no? Evidentemente la propiedad del dato, en ese caso, pues un poco difuso, porque probablemente dentro de los datos que reporta una máquina habrá unos que puedan ser para el fabricante, porque de hecho al usuario no lo aportan absolutamente, y otros tipos, recetas, configuraciones y demás, lo lógico es que sean propiedad del cliente, ¿no? Pero al final eso debe acordarse y deben implementarse estrategias comerciales, pues por ejemplo, ¿no? Hace un tiempo que, bueno, creo que no está muy implantado, pero el tema de que si tu seguro de coche te ponía un tracker, ¿no? Y con eso te rebajaba el coste del seguro. Bueno, pues tú tienes que elegir, ¿no? Si, oye, a cambio de compartir estos datos, tengo un beneficio que puede ser un descuento económico o que puede ser que al final, que es interesante, el fabricante
te diga, oye, yo te voy a dar mantenimiento de la máquina, vas a tener menos paradas porque te voy a avisar con consejos de uso, te voy a avisar y voy a tener listo en el almacén los suministros para servirte, vas a evitar paradas, es decir, vas a mejorar simplemente pues compartiendo una serie de datos que al final, eso sí es una parte más tecnológica, tienes que garantizar que estén separados, ¿vale? Que entre competidores no se puedan ver y cosas así, pero eso es tecnológicamente sencillo de resolver y coger aquellos datos que realmente te ayuden al fabricante a entender cómo está su cliente usando esa máquina y cómo puede darle servicios de valor añadido. Y ese valor añadido es el cliente tiene que ver y evaluar y decir, oye, pues vale, corro el riesgo que va a ser pequeño porque eso se puede cubrir, eso puede ser mediante contratos de seguridad y demás, a cambio de obtener un beneficio que va a ser mucho más grande que ese, ¿no? Pero al final, bueno, nosotros nos encontramos la preocupación por los datos, que es completamente lícita porque verdaderamente hay cosas que, bueno, que son secretos industriales, pero la realidad es que muchas veces para temas de mantenimientos y demás, los datos que se gestionan, están perfectamente, por lo menos en nuestro caso, están perfectamente separados, están en bases de datos diferentes entre clientes. La realidad es que no son, no podrías con esos datos copiar y montar ese sistema de producción o descubrir la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Para entendernos. Entonces, a veces el tema de la ciberseguridad, ¿no? Quedaría, creo, para otro webinar, pues está ahí siempre circulando y tiene solución, hay que hablarlo y también pues, concienciación y formación y que la gente lo vea y lo entienda, ¿no? Al final es un avance para todos, o sea que tiene todo el sentido. Muy bien, bueno, pues terminamos ya aquí. Gracias a los cuatro, a Ángeles, a Víctor, a John, a Alberto. También gracias a todos los que habéis estado asistiendo al webinar. Compartiremos con vosotros la sesión de hoy, también la información que os han prestado las empresas, sus datos de contacto, para que ya podáis pues, directamente con ellos pues, tratar cualquier tema particular o cualquier otra duda que podáis tener. Así que gracias a todos y nos vemos muy pronto.